Bueno, qué bonito canto, ¿verdad? Qué hermoso canto, el padre que siempre soñé. Yo creo que el padre es una figura tan importante en la vida de la familia. ¿Cuántos de ustedes son papás? Levante la mano si son papás. Muy bien. Y algunos no son papás, pero son bien padres, ¿no? Muchas felicidades a todos ustedes por su día, por este día especial. Sabemos nosotros que tenemos fallas, que quisiéramos a veces ser mejores papás, que como padres a veces tenemos la responsabilidad de los gastos de la familia y tenemos que trabajar y a veces nos ausentamos del tiempo que podríamos haber estado con nuestros hijos. ¿Se escucha bien o se escucha un poquito? Ok, muy bien. A veces nos ausentamos del tiempo que podemos estar con nuestros hijos porque tenemos que trabajar. Como hombres somos más propensos a la tensión. Muchas veces la mujer cuando se encuentra estresada, ¿qué hace la mujer? Generalmente llora, ¿no? Generalmente llora, a veces grita también, ¿no? Pero generalmente llora. Y el hombre cuando se encuentra estresado generalmente explota de enojo o azota la puerta, y son hábitos que con la ayuda de Dios tenemos que dejar atrás. Pero como padres a veces tenemos la carga de la responsabilidad del hogar y nos falta mucho para ser los papás que deberíamos ser. Pero vamos a ver en la palabra de Dios el ejemplo de Dios. Y antes de eso, quisiera compartir que hubo un análisis, un estudio de 25 millones de niños sin padre. ¿Saben ustedes que vivimos un tiempo sin precedentes en la historia, donde muchísimos de los niños, de los compañeros de escuela de tus hijos o quizá tus propios hijos, están creciendo sin su padre biológico? ¿Sabían eso? La mayoría de la gente hoy día, una gran cantidad de niños no tienen a un papá. Hicieron un análisis, un estudio a través de 25 años de las personas, de los niños que habían crecido sin padre, de 25 años para acá, y eso es lo que descubrieron. Qué tremendo estas estadísticas. En los niños varones, 67% de esos niños que crecen sin una figura de papá serán arrestados por algún delito durante su vida. Puede ser por conducir en estado de ebriedad, por tratar de robar alguna cosa en una tienda, por hacer algo, golpear a una persona, porque tener un papá en tu casa presente da una estabilidad emocional tremenda. Todos nosotros cuando venimos a Cristo venimos con heridas emocionales. A veces nos acordamos del divorcio de nuestros padres y han pasado años y mucha gente se pone a llorar o lo recuerda con un sentimiento muy difícil. Hay personas entre ustedes que nunca conocieron a su papá o que sintieron el abandono de sus padres cuando eran pequeños, y es algo que te marca, que necesitas sanidad emocional que Cristo da. Hay ocasiones en que eso crea inseguridad, un sentido de rechazo. Y como mi papá no estuvo presente y me rechazaron y me las tuve que ver yo solo en la vida, cuando alguien me lastima en una relación de noviazgo, de matrimonio, en una relación familiar, ¿qué tendemos a hacer? Húyele, porque no queremos ser lastimados porque fuimos lastimados de niños. Muchas veces traemos eso en nosotros. Por eso dice Dios en el libro de Éxodo que Él conoce las familias, conoce las vidas, y dice que Él visita los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La familia que tenemos nos ha formado, nos ha hecho. Muchas de nuestras reacciones emocionales, conflictos, problemas en la vida, a veces es porque no hemos superado dolores al crecer. Y la figura del padre es tan importante. Muchos de nosotros anhelaríamos haber crecido con un papá que nos ama y que nos da un abrazo y que nos dice que nos quiere y que nos aconseja. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido, quizá lo tuviste, o quisiéramos tener un papá así? Que cuando salimos, hijo, ¿cómo estás? Y nos dé un beso y nos abraza y nos quiera. Yo creo que todos, ¿no? Anhelamos eso. A mí mismo me faltó eso. Tuve un papá que, gracias a Dios, mi padre ha sido proveedor, estuvo presente con mi mamá, fue fiel, y le doy gracias a Dios por su vida y porque Él nos permitió que mi mamá fuera a la iglesia, sirvió al Señor, pero él mismo fue hijo 16. Mi abuelita tuvo 16 hijos y la mayoría de los hijos murieron. Entonces, cuando mi papá nació, no le mostraban amor y cariño por lo mismo que habían perdido tantos bebés. Entonces, mi papá le cuesta tanto trabajo decir te quiero, te amo. Y ahorita que él está paralizado en una cama, él ha aprendido a través de ese trato de Dios con él a expresar su amor y su cariño. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero yo quisiera de niño haber crecido con ese papá que me abrazara. Y dice
Pastor, usted de perdido tuvo un papá y lo tuvo presente. Gloria a Dios, exacto. Le doy gracias a Dios por ello. Pero cuando un padre no está presente, deja heridas a veces en el corazón. 67% de los niños serán arrestados. 5 veces más probabilidad de vivir en la pobreza si creces sin tu papá. 30% más probabilidad de usar drogas en alguna ocasión en tu vida y de caer preso de la esclavitud de las drogas, tratando de llenar una necesidad emocional, de mentir, de dejar relaciones abandonadas. 2 veces más probabilidad de no terminar tus estudios. En las niñas también trajo cosas devastadoras. En las niñas, 53% mayor probabilidad de casarse o de juntarse en su adolescencia, en sus teenagers, porque buscan un refugio, porque quizá no tuvieron un papá o tuvieron un papá ausente y buscan ese amor de un hombre que no tuvo, que no le proveyó su padre. 71% mayor probabilidad de embarazarse en su adolescencia al crecer con un padre ausente y 92% mayor probabilidad de divorciarse en su vida. ¿A poco no es alarmante estas estadísticas? Ahora, no hay receta secreta, no hay receta mágica. Hay personas que tuvieron todo para tener una buena vida y tuvieron padres que oraron por ellos y los amaron y aún así escogen mal fuera de la voluntad de Dios. Y hay gente que nació en una familia devastada y con problemas, pero encontraron a Cristo en su vida y se dejaron moldear por Dios en su vida y el Señor sanó, les trajo sanidad interna, sanó su vida y ahora su vida es un ejemplo a través de Jesucristo. Y siempre hay esa esperanza para nosotros. Yo le doy gracias a Dios ahora que veo esto. Qué importante es que nosotros demos también amor a como padres a tus hijas. Que las abraces y le dije, hija, te amo, te quiero. Que les hables de Dios cuando son pequeñas. Esta semana fue muy bonita porque el domingo pasado salimos de la iglesia y venía con mi hermana, mi sobrina y mi hija. Y venían atrás y no sé cómo empezaron las primas a hablar de casarse. Y estaban diciendo, pues yo quiero y entonces algo dijo chistoso de que me voy a casar con un hombre. Le dije, hija, si alguna vez te casas, tienes que buscar un hombre que te respete, aunque esté chiquita, hay que decírselo, aunque todavía no cumpla 4, que te respete, que te ame y un hombre que ame a Dios con todo su corazón. Y me dijeron, el mejor regalo del padre que puedo escoger. Mi hija se rió y la estaba viendo por el espejo retrovisor y me dice, eres tú, papá. Y yo, gloria a Dios, qué bendición, el mejor cumplido que me pudieron haber dado. Qué lindo, ¿verdad? Escuchar eso. Y luego le estaba durmiendo esta semana, oro con ella en las noches cuando me toca dormirla, y me dijo, papi, tú eres mi mejor papi del mundo. Qué hermoso escuchar esas palabras y qué importante es sembrar en nuestros hijos amor, porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar tarde o temprano. Entonces, es importante entender esto. Quizá tú estás aquí, dices, pero pastor, me pone triste porque yo no tuve esa presencia de papá en mi vida. Y la mayoría de nosotros algo faltó en nuestra casa. Algunos de plano, inclusive fueron huérfanos, no tuvieron inclusive ni papá ni mamá. Dale gracias a Dios, siempre tienes algo por qué estar agradecido. Pero algunos de nosotros quizá nos quejamos porque nuestros papás nos daba bien duro, con el cinturón, algunos hasta con cable, a veces con crueldad, y tenemos guardadas esas heridas en el corazón y a veces hasta físicas, marcas, las hay. Terrible, pero eso sucede. Pero qué lindo es cuando tú y yo conocemos a Cristo y nos acercamos a la palabra de Dios y encontramos pasajes como el Salmo 27:10, donde el rey David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran o me dejaran, con todo lo que soy, tal como soy, el Señor me recogerá. Todos anhelamos tener un amor incondicional, alguien que nos ame a pesar de nuestros errores y fallas. Y qué bonito, ¿tú cómo te sentirías saber que alguien te ama y te quiere a pesar de que la has regado y que no te lo mereces? Sería, ¿cómo hay alguien que me ame así? Y la respuesta es un rotundo sí. Dios, ¿qué nos hizo? La Biblia dice que Dios muestra su amor para nosotros en que aún siendo pecadores, que hemos fallado sus estándares y que a veces somos infieles, Él nos amó, que dio su vida en la cruz por nosotros.
en nuestro lugar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice la palabra? Con todo el Señor me recogerá. Dice la Escritura también en el Salmo 68:5. Padre de huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Alguien que no tuvo papá o que no tuvo mamá, que no tuvo padres. Dice, y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los que han sido desamparados. Qué bonito mensaje, qué bonito versículo. Mira, hace un tiempo mi esposa y yo estábamos en Costco, una tienda, estaban dando probitas. ¿Cuántos de ustedes van a Costco para las probitas? Y a veces se hacen que pasan 2 veces, ¿verdad? Pasa otra vez y agarran la pruebita, ¿verdad? Bueno, nos encantan las pruebitas. Entonces, estaba una señora ahí, empezamos a platicar con la señora. Y la señora era mexicana, ya tenía muchos años aquí, y nos empezó a platicar a mi esposa y a mí que ella había crecido sin papá y sin mamá. Y que ella creció en un orfanatorio, en un orfanato, y que cuando ella era chiquita, cuando venían a adoptar a los niños, siempre le pedía a Dios, Dios, que sea yo, y llegaba y se trataba de portar bien y que le escogieran a mí, escógenme a mí. Ella, y te lo platica y te da una ternura y un sentimiento de saber el anhelo que ella tenía de ser adoptada. Y dice que en su niñez ella le oraba a Dios y decía, Dios, que me adopte una familia que me quiera como mi familia, ayúdame a encontrar una buena familia. Y dice que finalmente encontró una familia cristiana que la recibió, la trajo a su casa, le dio una carrera, le dio amor, le dio cariño. Y ella habla cómo ella siendo una niña chiquita desamparada, ella clamaba a Dios y cómo Dios escuchó su oración y respondió. Y me acordé de su historia cuando veo este pasaje que dice, Padre, ¿de qué? De huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y la Biblia nos dice que Dios da familia a los desamparados. Y eso es lo maravilloso de la iglesia, que a veces venimos y dejamos a nuestras familias lejos. Yo tengo a mis padres viejitos que están enfermos y tan lejos de aquí, y es difícil. Estoy aquí solo porque Dios nos llamó a estar aquí, si no, no estaría aquí. Y uno tiene que obedecer cuando Dios te llama. Y teniendo a mi familia tan lejos, qué lindo es saber de que tengo una familia en Cristo que son ustedes y que son muchos de ustedes. La iglesia muchas veces es importante porque se vuelve esa familia para ti. Y Dios ofrece eso al estar en Él si estamos desamparados. Vamos a meditar, reflexionar en algunas características de Dios como Padre. Dios es un Padre perfecto, precioso, hermoso, que nos ama, que nos quiere. Y a veces nos cuesta trabajo entender ese concepto, porque como nunca tuvimos algunos el privilegio de tener un papá amoroso que te abrazaba, que te quería, que estaba contigo, es difícil imaginarte el amor, la magnitud del amor de Dios, porque nunca lo hemos experimentado. Pero lo puedes experimentar al estar en Cristo, al buscarle de todo tu corazón. Y Dios como Padre, en primer lugar, Dios es, dice Primera de Juan, ¿qué? Dios es amor. Y dice que el que ama ha nacido de Dios. Una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, aunque es difícil amar, porque todos somos complejos y diferentes y necesitamos la gracia de Dios para aprender a amar, pero Dios nos da ese ejemplo amándonos a nosotros y Dios nos ama. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3, 1 al 2, miren, dice el apóstol Juan, ya estaba viejito, se había mantenido fiel al Señor, estaba en medio de persecución en el Imperio Romano y les escribe una carta amorosa a las iglesias que permanezcan en la verdad, que no se dejen llevar por falsas doctrinas, que reconozcan que Dios les ama y que pueden ponerse a cuentas con Dios si han pecado. Y les dice en el capítulo 3, miren qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. La verdad es de que muchos de nosotros hemos sido hijos ingratos. ¿Cómo le llamas tú a un hijo que nunca le da tiempo a sus papás? ¿Cómo le llamas tú a un hijo que nunca le llama por teléfono a sus papás? Que nunca les ayuda, que nunca está presente. Yo creo que muchos de nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos alejamos de Dios y no pensamos en Dios. Solamente pensamos que venimos a este país a hacer dinero, a trabajar, pensamos en comprar un carro, en comprar una casa, en otras cosas, pero nos olvidamos del Dios que nos dio la vida y que cada uno de nosotros un día se va a enfrentar con la muerte y que vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y la Biblia dice que mira qué grande amor nos ha dado Dios, el Padre,
de que si estamos en Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos recibe y podamos ser llamados hijos de Dios. Y esto es un ejemplo tremendo porque Dios quiere que lo que Él ha hecho por ti, tú y yo lo hagamos con nuestros hijos. Si tú eres un papá presente en la vida de tus hijos, te felicito. El mundo necesita gente como tú. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos de ustedes tienen un papá que estuvo presente o un papá que está presente o que hace el esfuerzo? Qué lindo es eso. Si lo tienes, valóralo. Es más, llámale ahora y dile: papá, feliz día del padre, te amo, papá. Qué hermoso eso. Porque muchos de nosotros anhelamos ese papá presente o ese papá que nos dio amor. ¿Y cómo le das amor a tus hijos? Dándoles tiempo, diciéndoles con tus palabras, abrazándolos. Hay varias maneras de expresar amor: físicamente y con un beso, abrazando, con palabras, diciéndoles que crees en ellos, orando por ellos y diciéndole con tus palabras que les amas. Podemos aprender del amor de Dios, que nos ama a pesar de que no merecemos su amor. Dios no solamente nos ama, no nada más de labios para afuera, nos provee. Si estás en Cristo, tienes una maravillosa noticia de que tienes un Dios que está dispuesto a proveer tus necesidades, no tus caprichos, tus necesidades. A veces hay jóvenes irresponsables que si tú le dieras a tu hijo un carro del año y le pusieras en sus manos $10,000, irían y malgastarían ese dinero. Y a lo mejor se meterían en problemas con ese dinero. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Para tú poder darle a tu hijo algo, tienes que ver que tu hijo es digno de confianza, ¿o no? Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos provee, pero Dios permite que nosotros pasemos necesidades y apuros porque conoce nuestro corazón. Y sabe que si nos lo diera todo en bandeja de plata, muchos de nosotros seríamos súper ingratos. De eso voy a predicar con el tema de Jeroboam, se va a llamar No seas ingrato. ¿Sí? Porque a veces así somos con Dios, nos da todo y nosotros menospreciamos el amor que Él nos da. La Biblia nos dice en Lucas 11, 10 al 13, todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo, ¿qué? Malos, dice: ay hermano, yo no soy tan malo. A veces nos creemos más justos de lo que somos. Pero si nos filmaran con una cámara todo lo que hacemos en el día, los pensamientos que pasan en nuestra cabeza, la falta de amor que tenemos para gente a nuestro alrededor, no somos tan buenos como creemos. La Biblia dice que el corazón está corrompido y es perverso más que todas las cosas, y necesitamos la misericordia de Dios para estar en una relación con Él, porque todos fallamos y somos pecadores. Entonces dice la Biblia que si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué interesante este versículo, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo de que si nosotros tenemos compasión y amor por nuestros hijos, cuando nos dicen: papá, tengo hambre, dame un sándwich, o mamá, me sirves un vaso de leche, o papá, necesito cuadernos para la escuela, y decimos: a ver hijo, déjame, vamos a la tienda y te los compro, proveemos. Dice, si ustedes que son imperfectos tienen ese tipo de compasión, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, tiene compasión y amor por nosotros? Pero a veces nosotros nos privamos porque no le buscamos, o porque le buscamos mal, como dice Santiago. No tienen porque no piden, y a veces cuando piden, piden mal para gastar en sus deleites y pecados, dice la Biblia. Y Dios no nos va a entregar algo que nos eche a perder nuestra vida. A veces son nuestros pecados y nuestra falta de rendirnos a Cristo lo que nos tienen en un valle de la vida en vez de estar en la montaña de la vida, porque no hemos permitido a Dios el control de nuestra vida, y Dios está a punto de bendecirnos y hacer algo grande en nosotros, pero no dejamos a Dios hacerlo porque no hemos rendido nuestro ser a Él, y Dios no nos va a dar cosas que nos echen a perder más. Dice la Biblia: deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Qué bonito que dice que a los que se lo pidan Dios les dará el Espíritu Santo. Y como cristianos sabemos que la presencia de Dios la recibimos
El día que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, clamamos a Dios, creemos en Jesucristo como nuestro Señor, y dice Efesios 1:13 que somos sellados con la presencia de Dios en nosotros. Qué bonito es pensar que dice que tú puedes pedirle a Dios su presencia. Me acuerdo del dicho de San Francisco de Asís, lo han escuchado, que dice, donde hay fe en Dios y en su palabra, fe que obedece a Dios, donde hay fe, ¿hay qué? Amor. Tú no me puedes decir que tienes una relación viva con Dios si en tu vida hay falta de amor. Si en tu vida hay falta de amor hacia tu esposa, tus hijos, falta de amor hacia tus hermanos. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto cuando tienes a tu hermano enfrente y lo aborreces? Primera de Juan, ¿está clarito o no? Entonces dice el dicho, donde hay fe, hay amor. ¿Por qué? Porque está tu fe en Dios y Dios pone ese amor en tu vida. Dice, donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz. Donde hay fe, amas, antepones las necesidades de los otros, das el beneficio de la duda a los otros, piensas en que tu hijo necesita tu tiempo y tus palabras y tu consejo, y tu iglesia necesita que seas una persona madura y ames y muestres el amor de Cristo. Donde hay fe hay amor, y donde hay amor, ¿qué hay? Paz. Pero a veces en nuestra casa todo lo que hay es paz, pero del otro, ¿no? Paz, 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 ¿sí? Porque falta la armonía que Cristo trae, ¿no es cierto? Muéstrame un matrimonio en problemas, una familia de gritos y pleitos, y te muestro una familia donde falta Dios y falta la oración. Y a veces es uno de los dos el problema. Pero a veces cuando pasas tiempo con el Señor, aunque haya lo que te pica los botones, te la piensas porque acabas de pasar tiempo con Dios. El fruto del Espíritu de Dios en nosotros es gozo, es paz, es paciencia, es amor. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Y donde hay paz, ahí está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Entonces Dios nos provee y Dios quiere que tú también seas una persona proveedora en tu familia. Mire lo que dice Pablo a los Corintios: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Decía Pablo porque él había formado esta iglesia en una ciudad griega, Corinto. Muchos habían dejado sus vidas pasadas que adoraban a dioses paganos, una vida de inmoralidad, habían venido a Cristo, pero habían venido falsos maestros y le estaban volteando a la gente en contra de Pablo. Y Pablo dice que él es como un padre espiritual porque los trajo a Jesús. Y dice, y yo con alegría gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dice Pablo, del todo. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Ahí está el amor de un padre. Aunque amándoles más, ¿qué dice? Sea amado menos. Pablo dice, yo voy a dar mi vida y mi servicio y mis enseñanzas para amarles y llevarles a Cristo y traerles corrección. Pero dice Pablo, me he vuelto el enemigo de ustedes en los Gálatas por decirles la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez como papá que corriges a tus hijos y a tus hijos no les gusta? Que les dices algo que no quieren oír. Y a nosotros también a veces nos decían cosas que no queríamos oír y nos enojábamos porque queríamos hacer nuestra regalada gana y hacer lo que sabíamos que no debíamos hacer. Y Pablo dice, yo les he hecho esto, el liderazgo es difícil. Y Pablo era el fundador de esta iglesia y dice, aunque amándoles más, sea amado menos. Y yo quiero animarte como papá, porque a veces los hijos no van a corresponder a nuestro amor. Como mamá también, ¿a poco no? Muchas veces como mamá oras por tus hijos, les das consejos, sacrificarías tu propia vida por la vida de tus hijos, o como papá o como mamá, y tus hijos te tratan con ingratitud, como si no les importara. Yo no sé por qué a veces cuando la gente muestra a veces más amor, la gente lo menosprecia menos. A veces así pasa, algo complejo en nuestro corazón pecaminoso. Pero aún así yo te animo a que sigas orando por tus hijos. Trátalos con sabiduría. Obviamente no les permitas cosas que van a provocarles que se aparten más o se hundan más en el pecado. Hay gente que, hermano, es que yo no puedo echar a la calle a mi hijo, a mi hija, y está en drogas y el otro día me golpeó. En inglés, ¿saben cómo le llaman a eso? Enabler.
Alguien que permite que eso esté pasando, en vez de experimentar que se golpeen con la vida, experimenten las consecuencias de sus malas acciones para que recapaciten y enderecen sus pasos. Entonces, Dios nos llama como padres a proveer para nuestros hijos. ¿Qué debemos proveer para nuestros hijos? ¿Qué cosas debemos proveer como papás? Tenemos que proveer finanzas para que vivan, para que coman, pero también no solamente es dinero, ¿verdad? ¿Qué tenemos que proveer? Amor, respeto, comprensión y consejos también, dirección en la vida. Dios no solamente nos ama, Dios nos disciplina. ¿Qué pasa con un avión que tiene solo una ala? Imagínate que tu avión se le cae una ala cuando vas allá arriba. ¿Sí? Los ateos se vuelven cristianos. Señor, perdóname, te entrego mi sed, y el que ni te lo imaginabas, ¿no? Cuando estamos a la hora de la muerte. Pero la realidad es de que se necesitan las dos alas para volar. Si tú solamente, y a veces nos vamos más a una orilla que a otro, si solamente estás disciplina y disciplina a tu hijo y regaño tras regaño tras regaño y consecuencias, y no hay relación, disciplina sin amor es igual a rebelión. Pero si nada más es, ¿qué quiere el chiquito? A ver, le compramos, hoy sí vamos a comprarle el carrito y vamos a, ¿qué quiere? Hijo, ¿quieres un carrito? Sí, no se lo merece, es un ingrato, no hace ni siquiera su cama. Cree que todo se lo demanda y tú se lo das en charola de plata. Estás haciendo un monstruo, una persona que cree que todo se lo merece en la vida y que cuando salga de su casa se va a topar con la vida de verdad y lo vas a amolar de por vida. Tiene que haber un balance entre el amor y la disciplina. La disciplina es motivada porque amamos a nuestros hijos y no queremos que les vaya mal. Y el amor que le damos es un amor incondicional y un amor que da dirección también. No un amor nada más que consiente. ¿Sí? Ok. Dios nos disciplina. En Hebreos dice que el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y dices, ay hermano, qué feo. Pero Dios es amor, ¿cómo puede disciplinar? La Biblia nos dice que si realmente amas a tu hijo y a tu hija, los vas a disciplinar, porque no quieres que les vaya mal en la vida. Nosotros aprendemos a través del dolor. A mí me ha pasado como papá, le digo, hija, no vayas por allá, no hagas esto, te vas a caer. Y me desobedece y se cae. Y entonces se pone a llorar porque se dio el golpe, el guamazo, como decimos en México. Y entonces la abrazo, le doy amor y le digo, hija, por eso mamá y papá te dicen que no lo hagan, es porque te amamos y te queremos. Es importante darles dirección para que aprendan, porque yo no quiero que el día de mañana se me golpee con la vida y con malas decisiones y andando con el noviecito que no debe andar. Tienes que darles dirección, disciplina. La Biblia dice que nuestros padres nos disciplinaron por un breve tiempo, como mejor les parecía con sus imperfecciones. Pero Dios lo hace para que participemos de su santidad, para que nos apartemos del mal, porque el mal nos destruye. Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Cuántos de ustedes han sido disciplinados por Dios? Que alguna vez fuiste frío en tu corazón, dejaste de ir a la iglesia, te olvidaste de Dios, pensaste que Dios no lo necesitabas, que Dios era religión, que Dios es aburrido, y de repente empezaste a tomar tus decisiones sin Dios, te diste de golpes y te diste cuenta. Ándele para que aprenda, ¿no? Y dijiste, Señor, perdóname, te necesito. A mí Dios me ha disciplinado. Yo creo que si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, la Biblia lo dice. Y lo va a hacer porque te ama, no porque no te ama. Ninguna disciplina, léalo conmigo, resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, incómoda. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por esa disciplina. Gracias a Dios por la disciplina de mis padres. Gracias a Dios por su disciplina sobre mi vida, porque si no yo no sería pastor hoy. Dios usa el tratar con nosotros, a veces en los valles y en los momentos difíciles, para producir en nosotros carácter y darnos cuenta cuánto lo necesitamos a Él. Como cantábamos hace rato, cerca de ti yo quiero estar. Si decidiera negar mi fe, decimos, ya no soy cristiano, no voy a la iglesia, no voy a orar, no voy a pensar en Dios. Dice, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Amén.
Así pasa. Entonces, Dios no solamente nos provee, no solamente nos ama, nos provee cosas que tú debes hacer como papá con tus hijos, amarlos, proveerlos y disciplinarlos, darles dirección, darles amor, explicarles por qué les estás dando un castigo, por qué les estás dando un time out, por qué les estás quitando los videojuegos, la computadora, lo que es explicarles, aunque lloren y pataleen, es por su bien, para que aprendan. Pero Dios también nos da dirección. ¿Qué significa dar dirección? ¿Alguna vez has estado perdido? Estás en un lugar y disculpe, ¿dónde queda el estadio que vamos a ver un juego y no sé para dónde queda? Y a mí me ha pasado que me he dado unas perdidas tremendas. Una ocasión llegamos mi esposa y yo de un viaje y me sentí enfermo y fui a la farmacia que estaba abierta 24 horas, una de las farmacias de 24 horas. Y me acuerdo que y estaba enfermo de la garganta, con la garganta hinchada, las anginas, y cuando regresé de la farmacia, del estacionamiento, prendí y mi carro no prendía. Y creo que eran casi las 2 de la mañana, cansadísimo, regresando de un viaje, pero solo fui a la farmacia porque necesitaba medicina. Tuve que aventarme era como 1,5 millas a mi casa de distancia, caminando en la noche a las 2 de la mañana, que empezó a chispear, típico Seattle, ¿no? ¿Y qué creen? Que caminando de burro, como decimos, me perdí. Me fui varias cuadras para el lado contrario, o sea, lo peor que me podía haber pasado. Y creo que a veces en la vida así estamos sin Dios. Estamos lastimados y enfermos por el pecado, por nuestras decisiones. No nos funciona lo que creíamos que nos funciona. Y terminamos en medio del frío, de la lluvia y encima de todo, todavía de burros, nos vamos a la dirección contraria en vez de rendir, doblar rodillas y decirle: Señor, ya entendí, ya aprendí que tú quieres que tome la dirección correcta. ¿Saben que arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente y cambio de dirección? Arrepentimiento en la Biblia no significa remordimiento, no significa decir: ay, la regué, estoy mal, pues ya ni modo, sigo pecando y me sigo arrepintiendo. No, es que vas para allá y das la media vuelta y dices: no era para allá la cosa, tengo que ponerme a cuentas con Dios, dejar de visitar estos lugares, desarrollar el hábito de orar y poner a Dios en primer lugar en mi vida, porque Él es el Padre que siempre soñé, el Padre que me ama, el Padre que está dispuesto a darme dirección a través de su palabra, a través de la predicación de la palabra cada domingo, a través de mi grupo de vida, estando estudiando la palabra, descubriendo juntos la dirección de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos dice, la Biblia nos dice en Proverbios 3:1, dice: hijo mío, no te olvides ¿de qué? De mi ley. Ley en hebreo se dice Torah, no Torah, ahí anda la Torah, no, la Torah. Y Torah significa instrucción, ley, dirección. Dios dejó su ley en su palabra al pueblo de Israel, que era un regalo de Dios para dirigir sus vidas. Dice: tu corazón, hijo mío, guarde mis mandamientos, porque largura de días vas a vivir más si obedeces a Dios, y años de vida y paz, una vida que va a tener paz, tranquilidad, confianza al estar en Dios, te aumentarán. Y dice más adelante también el Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Jóvenes, si su papá y su mamá les da un consejo, es por su bien, porque ya vivieron la vida que ustedes no vivieron. Y dice un dicho, ¿verdad? Nadie experimenta en cabeza ajena. Pero el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Qué significa? Que Dios espera de ti como papá que aconsejes a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes como padre dan consejos a sus hijos? De la vida, del amor, de la sexualidad, que se alejen de la drogadicción, que sean responsables en la escuela, que traten a los demás con respeto. Todas esas cosas se enseñan dando dirección. Salmo 127 dice que herencia de Dios son los hijos, son como flechas en manos del valiente. Tienes que apuntarlas y darles dirección en la vida. Proverbios 15:23 dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. A veces cometemos errores en la vida de salud. ¿No te gustaría a ti tener un control remoto y decir: le voy a poner rewind, a ver, al 11 de septiembre, ojalá, ¿verdad? Le voy a poner rewind al
13 de octubre del año 2013 que fui con el doctor y me desgració. Por no haber fijado que ese doctor era super maleta y chambón. Frases de México. Y quisieras regresar atrás y que no haber pasado por eso, ¿no? Por eso la Biblia dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Quiero que pienses, Padre, ¿qué situación están enfrentando tus hijos ahora? Que tú puedes darles un consejo a su tiempo, que Dios va a usar ese consejo. Y a veces uno dice, es que pastor, me tiran a loco, me dicen que no, se ríen. Bueno, aunque creas que te tiran a loco, muchas veces se cierran en su cuarto y en su cuarto están pensando. Muchas veces lo que creemos que está siendo echado en saco roto, Dios puede usar ese consejo. Dios espera como padres que les enseñemos de Dios a los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que les hablaste a tus hijos de Dios? Hijo, hija, Dios nos ama. Hijo, hija, Dios sabe mejor cómo dirigir nuestras vidas. Él es un Padre amoroso. Hijo, hija, dice Proverbios que no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, en todas tus decisiones, y Él se va a encargar de dirigirte y enderezar tu vida. Hijo, hija, busca al Señor. Dice en Proverbios 27, camina en su integridad la persona que vive una vida justa. ¿Y qué dice? Sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? ¿Por qué crees que si tú vives una vida recta, íntegra, tus hijos les va a ir bien y van a ser dichosos? ¿Por qué? Cuando tú no caminas en integridad, vas a meter a tu familia en problemas, con tus pecados, tus mentiras, tus vicios, tus arranques de ira. Va a haber falta de paz en tu hogar. Pero si tú creas un hogar sometido a Jesucristo, que se guía por Dios, va a haber paz en tu familia, va a haber sabiduría. Y también tus hijos van a aprender por tu ejemplo. Déjame decirte que la enseñanza más fuerte de tu vida es la de tu propia vida. Mi mamá siempre decía, si eres papá o si eres mamá, eres un maestro o eres una maestra aunque no quieras, porque tus hijos te están aprendiendo al ver tu vida. ¿O no es cierto? Hermanos, ¿por qué no nos proponemos el día de hoy? Decimos, Señor, ayúdame a aprender de ti como Padre. Y Señor, que mi vida sea un ejemplo para que mis hijos caminen en integridad y te amen. Porque me ven a mí, Señor, que yo te amo y que yo busco ser íntegro. Es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Dice un dicho, que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a su mamá. El mejor regalo que tú como mamá le puedes dar a tus hijos es amar a su padre. Por eso es tan importante el permitir que Dios gobierne nuestra vida. Dios también nos consuela cuando nos caemos. Dice la Biblia en 2 Corintios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Misericordia. ¿Qué significa? Que Dios es compasivo. Tenemos que ser compasivos con nuestros hijos. Aunque les hayamos dicho y se hayan dado en la cabeza con sus decisiones, tenemos que llamarles y decir, ¿te acuerdas que te dije, hijo, hija? Por eso te lo dije, ven acá. Y que puedan llorar en nuestro hombro. Compasivos. Y dice la Biblia que es Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Dice la Biblia que nunca pasaremos por tribulaciones? No. Dice la Biblia que Dios como Padre nos va a consolar cuando pasemos por tribulaciones. Entonces, ¿qué aprendemos en esto? Primero, que Dios como Padre nos ama. Que Dios como Padre provee lo que necesitamos cuando de todo corazón nos volvemos a Él y se lo pedimos. Que Dios nos disciplina. Que Dios nos da dirección. Y que Dios nos consuela en momentos difíciles. Quizá tú estás pasando por una situación difícil. En nuestra iglesia y en la vida estamos llenos de situaciones difíciles, problemas de salud, problemas que hay escasez económica, problemas relacionales en el trabajo o en algún lugar. ¿Y sabes cuál es la gran medicina? El doblar tus rodillas y decírselo a Dios y derramar tu corazón delante de Él. Y muchas veces buscamos afuera 1000 direcciones y nos olvidamos de lo más importante, que es venir al Señor, porque podemos acercarnos a Él. El libro de Hebreos nos dice que Jesús fue como en el Antiguo Testamento había un sacerdote
que se purificaba y se ponía a cuentas con Dios y luego intercedía por los pecados del pueblo ante Dios una vez al año en el día del perdón. La Biblia nos dice que Cristo es ese sacerdote que llevó en su vida nuestras culpas y nuestro pecado. Dice en Hebreos, que habla de Jesús como un sumo sacerdote, dice, Él comprende, ¿qué? Nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Nunca pecó. La Biblia nos dice que Jesús tuvo situaciones en su vida que le tentaron. En una ocasión él estaba en el desierto y tuvo hambre. Y él estaba ayunando y orando. Y Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía una genuina necesidad. Satanás apeló a la necesidad de Jesús y Jesús no cayó. Dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como hombres, nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos. Y a veces Satanás nos pone salidas fáciles, sobre todo si hay roces en el matrimonio, la oportunidad de ser infieles, la oportunidad de hacer una tranza con el propósito de tener más dinero para nuestra familia, salidas que no son correctas. Y la Biblia nos dice que debemos nosotros someternos a Dios, resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Y la Biblia nos dice que Jesús comprende las cosas en las que somos tentados porque Él mismo fue tentado. Pero lo lindo es que nos dejó un ejemplo que tú no tienes que caer en todas las tentaciones que sientes. Aprendamos como hombres a tomar la rienda de nuestra vida. La Biblia habla de la lengua, que es un mundo de maldad. Que a veces hablas mal de alguien por lo que percibiste, por lo que crees, ni siquiera es la percepción correcta y quemamos a la otra persona y dice la Biblia que es como un mundo de maldad que enciende un gran fuego. Y la Biblia dice que el que es sabio es el que aprende a domar su lengua. Y dice la Biblia que es como un barco que es grandísimo, pero se maneja de un timón pequeño. Y así nuestra vida, si aprendemos a controlar la lengua y nuestra mente y nuestro corazón, Dios va a guiar el rumbo de nuestra vida por un buen camino. Y como hombres es necesario que tomemos el reto que Dios nos dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Que aunque tenemos tentaciones en nuestros pensamientos, en nuestra vida, tentaciones del enojo, tentaciones del orgullo, tentaciones sexuales, que digamos, Señor, rindo mi vida a ti, Señor. Porque quiero ser un ejemplo para mis hijos y mi familia y quiero ahorrarme problemas y ahorrarle problemas a mis hijos. Le voy a decir no al pecado y me voy a rendir a ti, Señor. Y la Biblia nos dice que Cristo se identifica con nosotros porque Él mismo fue probado y tentado. Pero tenemos el ejemplo de Él que Él dijo, no voy a caer aunque suene muy seductor lo que Satanás me está ofreciendo. Amén. Dice la Biblia que podemos acercarnos ¿cómo? Con toda confianza. Te hago la pregunta, ¿pueden tus hijos como papá acercarse a ti confiadamente? Qué bueno, si tu respuesta es sí, te felicito, eso es hermoso, se necesitan padres así. Padres que tus hijos tengan la confianza de decir, papá, estoy teniendo problemas, papá, me ofrecieron esto, papá, ¿sabes qué? Tuve un problema con mi novia, que tengan la confianza de acercarse a ti, porque la Biblia nos dice que tú y yo podemos tener esa misma confianza de acercarnos al Señor y decirle exactamente cómo nos sentimos. Dice que allí encontraremos gracia que nos ayudará, ¿cuándo? Cuando más la necesitamos. Yo le pido al Señor que esta iglesia no sea una iglesia solo de personas que somos religiosos, que venimos los domingos a la iglesia, sino que enseñemos a nuestros hijos a amar al Señor con todo su corazón y que tus hijos tengan la confianza de saber que tú les amas, les disciplinas, les das dirección y que cuando pasen por un problema tengan la confianza de venir y decirte, papá, la regué, papá, necesito ayuda, ¿qué me aconsejas? Yo quiero ser ese papá, yo no sé tú. ¿Y de qué depende mucho? De que tú y yo sigamos el ejemplo de Dios como Padre, que es un Padre perfecto. Quiero terminar con esto. Dios como Padre, ¿qué hace? Léelo conmigo. Nos ama, nos provee, nos disciplina, nos da dirección, nos consuela y podemos acercarnos a Él.
Yo como papá quiero amar a mis hijos, quiero proveer para mis hijos lo que necesitan para vivir, consejo, amor. Quiero disciplinar a mis hijos cuando necesitan disciplina, redirigirlos a donde deben ir. Quiero darles dirección, quiero consolarlos cuando tengan problemas y quiero que tengan la confianza de que se puedan acercar a mí. Qué lindo es que Dios nos dé el ejemplo perfecto. Dice la palabra, con esto termino. La pregunta es, ¿eres un hijo o hija de Dios? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? La pregunta es, ¿son todos hijos de Dios o no? ¿Verdad que muchas veces escuchamos y decimos, es que todos somos hijos de Dios? La Biblia nos dice que nosotros somos como el barro que fue formado por Dios y que Dios sopló aliento de vida. Nuestro espíritu en nosotros, el ser viviente que tenemos en nosotros, fue creado por Dios. Y en ese sentido, toda la humanidad son hijos de Dios, pero no en el sentido bíblico de relacionarnos con Dios. La Biblia nos dice, no es lo mismo ser creación de Dios que haber sido redimido o rescatado del pecado por Dios. La Biblia nos dice que cada ser humano está condenado a una eternidad sin Dios por nuestro pecado. Y que esa fue la razón por la que vino Cristo, no solo para ser una iglesia de religiosos, sino para rescatarnos de una situación que vamos a un infierno lejos de Dios. Y por eso Jesús dio su vida en la cruz. Y tiene que haber un día que tú recuerdas, así como que aquellos que nos hemos casado. Yo recuerdo que el 19 de marzo del año 2004 me casé con mi esposa y dije que en las buenas y en las malas la amaría y estaría con ella. Y me acuerdo del día, me acuerdo de la imagen de la boda. Y yo también me acuerdo cuando tenía 14 años de edad que dije, no quiero solo que la religión de mis papás sea mi religión, yo quiero una relación con Dios. Y leí el libro de Juan. Y me impresionó el amor de Jesús, su autoridad, cómo Él confrontaba el pecado, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y después de haber leído Juan, cerré mi Biblia y dije, Señor, yo sé de ti, conozco de ti, pero en realidad yo no sé si realmente te he entregado mi vida, mi corazón y he decidido seguirte. Yo quiero pedirte que me perdones. Yo creo que soy un pecador y que necesito de Jesucristo en mi vida. Te quiero seguir de ahora en adelante. Y me acuerdo, no sé qué día fue, pero me acuerdo la imagen de mi cama con mi Biblia a un lado y me acuerdo que en ese día yo entregué mi vida a Cristo. Si tú no tienes ninguna imagen así y tú dices, no, pues a mí me llevaron a la iglesia o yo pues me bautizaron de niño, pero tú nunca te acuerdas que hubo un día en que tú dijiste, Señor, soy un pecador, sin ti soy miserable, te necesito porque Cristo vino a dar su vida por mí. Y yo hoy decido seguirte de ahora en adelante como mi Salvador y mi Señor. Si tú no te acuerdas de ese día, necesitas nacer de nuevo, como le dijo Dios, Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Si quieres ser un buen padre, aprende a ser un buen hijo de Dios para que puedas ser un buen padre para tus hijos, porque vas a aprender del ejemplo perfecto de Dios. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice Dios, me dicen padre, ¿cuántas veces has orado? Padre, te pido por favor que nos saques de este problema. Señor, sáname, Señor, provéeme. Y dice Dios, si soy padre, ¿qué dice? ¿Dónde está mi honra? ¿En qué manera ustedes me están honrando como se honra un hijo a un padre? ¿Dónde está mi obediencia? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Yo no veo que me temas con tus decisiones. Yo no veo que me respetas y yo no veo que me buscas y me llamas Padre, dice Dios. Fíjate lo que decía Jesús a los fariseos, porque ellos creían que por ser religiosos eran hijos de Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ¿ustedes qué? Me amarían. ¿Cuánta gente allá afuera dice, es que papá Dios, es que Dios nuestro Padre, pero en su vida y en sus decisiones y en su tiempo no aman a Dios? Ustedes son hijos, duro lo que les dice Jesús, de su padre el diablo, cuyos deseos quieren hacer. Él no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Te mantienes tú en la verdad?
¿Amas a Dios? ¿Le das tu tiempo? ¿Le obedeces? Dice Jesús en Juan 1:11 al 12, que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, en Él, les da el poder de ser, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hubo un día en que tú recibiste a Cristo y le dijiste: Señor, perdóname, te necesito, quiero seguir tu dirección, Señor. Si no ha habido ese día, muy probablemente nunca has nacido de nuevo. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios.